Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire qué profundo es esta expresión. Sois juntamente edificados para morada de Dios. Esta palabra cautivó mi espíritu y hoy les voy a hablar algo profundo de la palabra. Amén. Algo profundo y espiritual de la palabra. Dios está hablándome y dándome temas muy profundos, revelando su corazón, revelando aspectos de la eternidad para que nosotros logremos discernir la Escritura. Y hoy quiero titular el mensaje de esta ocasión: la meta suprema de Dios, su morada eterna. Repite conmigo, por favor: la meta suprema de Dios, su morada eterna. Y hoy estaremos meditando en este aspecto muy profundo y eterno de Dios, algo que Dios se ha propuesto hacer desde la eternidad y que ha sido revelado en la antigüedad, en la revelación del Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Pacto. En esta revelación está completamente abierta y expuesta con toda claridad. Esto que Dios se propuso hacer desde la eternidad, le llamaremos la meta suprema de Dios. Y yo voy a definir estas dos palabras para que podamos discernir mejor lo que estamos hablando. Primero, la palabra meta significa el final de lo que uno quiere lograr. Eso es una meta, la consumación de uno o varios propósitos. Meta es también la máxima realización de objetivos enfocados en una sola visión. Dios desde la eternidad ha tenido una meta: el deseo de realizar la consumación de una visión eterna. Segundo, la palabra suprema significa lo más altísimo, lo más grandioso, lo máximo, lo más importante de todo. Supremo o suprema es el top más alto de algo. Y Dios desde la eternidad se propuso hacer algo máximo, grandioso, espectacular, altísimo, que esté de acuerdo a su naturaleza y a su ser. La meta suprema de Dios es que desde la eternidad ha deseado hacer algo grandioso, glorioso, espectacular para sí mismo, que pueda contenerlo, expresarlo y disfrutarlo por toda la eternidad. Y en base a esta explicación de lo que es meta y de lo que es suprema, hay una pregunta a nuestra conciencia: ¿cuál es la meta suprema de Dios? ¿Cuál será la meta suprema de Dios? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto hacer desde la eternidad? Y la respuesta sería la siguiente: lo que Dios se propuso hacer desde la eternidad y que es la meta suprema de Él es realizar, edificar su propia habitación, su propia casa, su morada eterna. Ahora escuche con atención: las casas se diseñan de acuerdo a la personalidad del dueño. Este es un principio en el reino de Dios.
La habitación, la casa se diseña de acuerdo a la personalidad del dueño. Y si Dios quiere hacer su casa y se propuso hacer su casa desde la eternidad, entonces la casa de Dios es la meta suprema. Entonces la morada de Dios, la habitación eterna de Dios es la meta suprema. Entonces esa habitación no puede ser, hermanos, menos que la naturaleza, que lo grandioso, que lo glorioso de Dios. Si las casas se diseñan de acuerdo a la personalidad del dueño, entonces la casa de Dios tiene que ser una casa espectacular, una habitación gloriosa, una habitación alta, lo más alto en el top de la ingeniería, del diseño, hermanos, de lo que Dios ha hecho. La casa, su habitación. La meta suprema de Dios es hacer su propia casa. Pon esto en tu espíritu. La meta suprema de Dios es hacer su propia casa. Entiéndase como habitación, entiéndase como morada. ¿Qué es lo que dice el texto que tenemos en pantalla? Vuelva a leerlo con este entendimiento. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y esto se propuso hacerlo desde la eternidad. Su propia casa, su propia morada, su propia habitación. Ahora permítame decirle lo que expresa la realidad de una casa. ¿Qué es lo que expresa humanamente la realidad de una casa? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en casa? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que experimentamos nosotros en casa? ¿Qué es lo que expresa una casa? Expresa disfrute, expresa satisfacción, expresa comunión. Tres cosas experimentamos nosotros en nuestra propia casa: disfrute, experimentamos satisfacción, experimentamos comunión. Y Dios desde la eternidad ha existido, pero se propuso a sí mismo edificar una casa para que Él tuviera el disfrute, la satisfacción y la comunión eterna con su creación. Ahora escuche y aprenda, por favor, porque le voy a compartir algo glorioso que nos debe de edificar, que nos debe de cimentar en esta revelación. Estamos hablando que la meta suprema de Dios es hacer su casa desde la eternidad. ¿Para qué? Para que por medio de esa casa, la casa de Dios, la morada de Dios, la habitación de Dios, Él pueda tener disfrute, satisfacción y comunión con la creación y con las almas redimidas. Pero, ¿cuál será el material que Dios ocuparía para la edificación de su casa? ¿Cuál es el material de la edificación? La materia prima que Dios determinó ocupar: el ser humano. Nosotros, usted, yo, somos el material, la materia prima que Dios está ocupando para hacer su casa, su morada eterna. Créame, y se lo digo con todo respeto, Dios no necesita esto como una casa. Y bíblicamente hablando, esto no es la casa de Dios. Por la poderosa razón de que Dios no es algo material. Porque la Biblia revela que Dios es espíritu. Y esto no es espíritu. Esto es materia. Y Dios no necesita una casa hecha por manos humanas para habitar.
Es más, él dice: yo no habito en casa hechas por manos humanas. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Cuál es la casa que me harían para mí? Si los cielos de los cielos no pueden contenerlo, menos una casa material, no importa la dimensión que tenga. Ahora, en el Antiguo Testamento sí, porque era una figura, porque sería una expresión, una maqueta, y ahorita vamos a entrar en eso. Pero la habitación que Dios desea, la casa que Dios anhela, que Él se propuso hacer desde la eternidad, tiene que ser una casa espiritual. La verdadera casa de Dios es espiritual, no es material. Entonces, por esa razón, como el material de la edificación de la casa eterna de Dios es espiritual, por esa razón nosotros, escuche, fuimos creados a su imagen, a su semejanza, para tener la capacidad de contener espiritualmente a Dios y expresarlo. Génesis 1:26. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿A qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué privilegio tenemos nosotros, los seres humanos. Porque de todas las criaturas en la creación, solamente el hombre, la raza humana, el género humano fue creado, fue diseñado a la imagen y a la semejanza de Dios. No los ángeles, no los arcángeles, no los serafines, ni los querubines, ninguna criatura angelical. Solamente el ser humano tiene ese diseño con un propósito. El diseño perfecto fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y nuestro diseño revela nuestro propósito. Tu diseño revela tu propósito. La imagen de Dios en nosotros implica la capacidad de contener espiritualmente a Dios. Y esto quedaría ilustrado perfectamente como un guante. ¿Cuál es la figura de un guante? ¿Qué figura tiene un guante? Una mano, esa es la imagen del guante. Y por la imagen que tiene el guante puede contener mi mano. Y en lo espiritual, así como el guante, usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios para que nosotros tengamos la capacidad espiritual de contener a Dios. Por eso ahora en Cristo la mayor deshonra para Dios que le puede dar un cristiano es no estar lleno de Dios, no contener a Dios. Qué deshonra que un creyente ande más lleno del diablo que de Dios, cuando fue diseñado para contener a Dios. Por eso Dios le dio la imagen. Dios te dio a ti su imagen. Dios me dio a mí su imagen. Y el propósito de haber recibido la imagen de Dios es para que espiritualmente lo podamos contener. La imagen. Entonces fuiste diseñado para contener a Dios, para ser la imagen terrenal de Dios y contenerlo espiritualmente. Imagen significa que Dios está expresado en nosotros. Imagen es Dios en nosotros. Repite conmigo: imagen es Dios en mí. Así como el guante. Semejanza
es Dios en nosotros también. Implica la capacidad de expresarlo corporativamente. Semejanza significa que nosotros estamos expresados en Dios. Semejanza, nosotros en Dios. Imagen, Dios en nosotros. Semejanza, nosotros en Dios. Y Dios hizo con este propósito a la humanidad a su imagen y semejanza en la tierra. ¿Para qué? Para que podamos contenerlo espiritualmente, para que su presencia pudiera estar en nosotros, internamente en nosotros. Mire Zacarías 12:1, por favor. Hay una parte de ese texto que quiero compartir. Zacarías 12:1, ¿qué dice? Les voy a leer la parte que me interesa para el tema que estoy desarrollando. Yahvé, que extiende los cielos y funda la tierra y forma, ¿qué cosa? Forma el espíritu del hombre, la parte inmaterial, la parte espiritual, una parte divina de Dios en nosotros. Una pequeña porción de Dios dentro de usted, una pequeña porción de Dios dentro de mí, le podamos llamar la semilla de la naturaleza divina dentro de usted, la semilla de la naturaleza de Dios en nosotros, la naturaleza de Dios encapsulada dentro, en lo profundo de nosotros los seres humanos. Eso es el espíritu. El espíritu humano que Dios formó en nosotros es una parte de Dios, una pequeña parte de Dios dentro de nuestro ser. Y Dios formó un espíritu en cada uno de nosotros, los seres humanos, para revelarnos su propósito de habitar internamente, profundamente y espiritualmente en nosotros. Dicho de otra manera, Dios quiere ocuparnos. Dios quiere tomarnos. ¿Cómo qué? Como su casa. Entonces, ¿quién es la casa de Dios? Yo quisiera ir borrando esa mentalidad humana terrenal de andarle llamando casa de Dios a esto. ¿Y cómo me cuesta, hermanos? Porque todavía escucho la casa de Dios. Y a manera de chiste, en las iglesias, los templos, están pintando las paredes y dicen, estamos pintando la casa de Dios. Y yo me imagino que si le estuvieran pintando el cabello a los creyentes. Estamos adornando la casa de Dios. El único que puede adornar la casa de Dios es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cuánto discernimiento nos hace falta de entender la Biblia espiritualmente? Ok, ¿tiene algún valor este edificio? Sí, porque es la casa de oración, donde nos reunimos, donde nos congregamos. Y claro que debemos de mejorarlo como lo que se está haciendo. Debemos de mejorarlo, cuidarlo, mantenerlo limpio, acondicionar todo. Pero el error del cristianismo hoy, tradicional, carnal, falto de discernimiento, es que le dan más importancia a lo externo, que no es casa de Dios, y descuidan lo interno, que es la verdadera casa de Dios, donde Dios quiere habitar. Y ahí, en tu interior, en tu alma, en tu corazón, es donde debe de haber limpieza, santidad, adorno del Espíritu Santo. Es aquí adentro. Esta es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios que Él anhela, que cela, que desea ardientemente aquí, internamente. Por eso puso un espíritu en ti. Por eso puso su espíritu
entiéndase, una porción de su naturaleza en nosotros para revelarnos su meta suprema. Los animales no tienen espíritu, las plantas no tienen espíritu, las aves no tienen espíritu, los peces no tienen espíritu. Solamente el ser humano tiene un espíritu. Y por medio de ese diseño, Dios está diciendo: les puse un espíritu, te puse un espíritu, porque quiero usarte como material para que tú seas parte de mi casa eternamente y para siempre. La meta suprema mía es que tú, que eres espiritual, seas mi habitación, seas mi disfrute, seas mi complacencia, tenga comunión. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que Dios nos está revelando. Aleluya. Dios, a partir de nosotros los seres humanos, se propuso hacer su habitación y su morada eterna. De ahí el propósito de ser hechos a su imagen y semejanza. Ninguna criatura en el universo tiene este diseño. Ningún ser creado ha recibido este privilegio. Ningún otro ser fue creado con este propósito eterno. Solamente nosotros, los seres humanos, fuimos creados y diseñados para ser el material de edificación de la casa espiritual, la morada eterna de Dios. Esta es la meta suprema de Dios: edificar su habitación a partir de cada uno de nosotros los seres humanos en redención. Y esto solamente fue la introducción, así que le voy a pedir paciencia porque voy a hablar cosas más profundas, Vamos a entrar a los aspectos. 1. Desde el principio de la creación, Dios reveló, escucha lo que estoy diciendo. Desde el principio de la creación, Dios reveló su complacencia de habitar con el hombre. Lo miramos en Génesis, en el huerto que estaba en la tierra llamada Edén, la tierra más hermosa, la zona más hermosa de la tierra que se llamaba Edén. Ahí Dios plantó un huerto, y ese huerto era una casa de Dios en la tierra, pero también era la casa de Adán y de Eva. Vamos a mirar Génesis 2:8. Voy a usar muchas citas bíblicas solamente así de manera rápida. Génesis 2:8 dice: y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El huerto era como una casa. De hecho, era la casa de Adán y de Eva. Era la casa del hombre que Dios había creado. Con ese propósito Dios hizo el huerto. Dice que allí puso al hombre que había formado. Pero también el huerto era para que Dios se manifestara ahí. En el huerto, Dios, Adán y Eva tendrían disfrute, complacencia y comunión. Así que el huerto es figura también de una casa de Dios. Era como una casa de Dios en la tierra. Génesis 3:8. Mire lo que sucedía en el huerto. ¿Qué sucedía en el huerto? Oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto. Hasta ahí me voy a quedar. Lo que sigue corresponde a la caída, pero me interesa ver esa frase: en el huerto Dios se manifestaba. Oiga, qué libertad tenía la presencia de Dios en el huerto. Dios bajaba a ese lugar de la tierra llamado huerto, y ahí se manifestaba delante de Adán, delante de Eva. Pregunta: ¿ellos escucharon audiblemente la voz de Dios en el huerto? Sí. ¿Ellos tuvieron alguna manifestación visible de Dios en el huerto? Sí. Ahí en el huerto Dios llegaba como su casa. Entraba como que si fuera su casa. Ahí en el huerto reposaba la presencia de Dios. La Biblia dice que se paseaba.
Dios hablando con toda libertad, con toda confianza. Dios se manifestaba delante de Adán y le hablaba como algo personal. Llegaba delante de Adán y de Eva, se manifestaba, los disfrutaba, tenía complacencia con ellos y tenía comunión. Entonces, originalmente el huerto del Edén era figura de la casa de Dios y también era la casa de nuestros primeros padres. Dios, Adán y Eva tenían disfrute, satisfacción, complacencia y comunión. En el huerto Dios se manifestaba con toda libertad y era expresado algo más. En el huerto Dios estaba expresado en el árbol de vida. Ahí estaba Dios representado en el huerto. Ahí estaba Dios a manera de figura en el huerto. Ahí estaba Dios corporificado. Para que usted me entienda en una forma más humana, se lo digo. Ahí estaba Dios materializado en el huerto por medio del árbol de vida. No era un árbol cualquiera, era un árbol viviente. Por eso se le llama árbol de vida. Árbol que expresaba movimiento, árbol que expresaba vida. El fruto de ese árbol, hermanos, que representa a Dios, el fruto del árbol de vida, producía vida abundante, abundancia de vida para el disfrute, deleite y complacencia de Adán y Eva. El fruto de vida era el ensanchamiento de Dios dentro de ellos. Si ellos comían del árbol de vida, el fruto del árbol de vida incrementaría, intensificaría el espíritu humano para que el espíritu humano se ensanchara y esa porción de vida que el hombre tuvo, recibió en su creación, ese espíritu humano sería alimentado por el árbol de vida y de esta manera Dios se ensancharía dentro del ser humano y ellos crecerían como casa de Dios. Ese era el propósito. Por eso Dios les plantó el árbol de vida enfrente, en medio, para que tuvieran la libertad de comerlo y llenarse de Dios. Y de esa manera Dios estaría formando, extendiendo, agrandando, ensanchando dentro de ellos. Pero trágicamente ellos, ¿qué pasó? Pecaron. Y fueron expulsados de la comunión y el disfrute de Dios. Entonces, el huerto en la tierra del Edén es una expresión pequeña de la revelación de la casa de Dios. El hombre, Dios en comunión y en mutua satisfacción. Esto era el huerto del Edén, la casa de Dios y la casa del hombre. Una sola habitación, una misma convivencia, Dios y el hombre en perfecta comunión antes de la desobediencia. Y con esto Dios revela su propósito de habitar con el hombre desde el principio. Aspecto número 2. En el establecimiento del pacto antiguo en el Sinaí, Dios quiso habitar en medio de su pueblo. El santuario de Moisés, que Moisés hizo por instrucción de Dios en el desierto, también fue un tipo, una imagen, una figura de la casa de Dios. Y con este santuario temporal, que era un tipo de campaña en el desierto, Dios también revela su meta suprema de habitar con el hombre. Éxodo 25:8, por favor. Dios revelando su propósito de habitar con el hombre, tener disfrute con el hombre, tener comunión con el hombre, complacencia con el hombre, satisfacción con el hombre, en este caso con el pueblo de Israel. ¿Qué dice Éxodo 25:8? Y harán un santuario para mí
Dios quería. ¿Para qué es un santuario? ¿Para qué se levanta un santuario? ¿Para qué se edifica un santuario? ¿Qué representa un santuario? Para invocar una divinidad. En este caso la divinidad es Dios, el único Dios. El Dios de Adán, de Eva, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora con el tiempo, hermanos, en las generaciones, ya en el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel en el desierto se revela y le dice a Moisés: hágame un santuario porque quiero habitar en medio de ellos. Su meta era habitar dentro, pero había un problema. El ser humano estaba lleno de pecado. No podía Dios meterse todavía hasta que llegara la redención y se efectuara el perdón de pecados, la limpieza de pecados. Cristo fuera a la cruz, resucitara al tercer día. Entonces vendría el Espíritu Santo para tomarnos como su morada para siempre. Aleluya. Oh, mi hermano, yo puedo ver la paciencia de Dios. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Imagínate que a ti te dan tu casa de Infonavit, te dan las llaves, te dan la dirección, pero por alguna razón no la puedes ocupar hasta que pasen, ¿cuánto? 10 años. ¡Qué desesperación para uno!, ¿verdad? Y si te casas y no puedes habitar la casa. Eso le pasó a Dios. Hizo al hombre, le dio el soplo de vida, le introdujo el Espíritu, una porción divina de Él en su ser, para que el hombre pudiera contenerlo. Dios en el hombre y el hombre en Dios. Pero se metió al diablo, contaminó al hombre de pecado. Y donde hay pecado, Dios no puede habitar. Donde hay pecado no hay comunión con Dios. Donde hay pecado no hay satisfacción con Dios. Donde hay pecado no hay deleite, no hay disfrute. Y la humanidad se desenfrenó hasta el tiempo de Moisés. Todavía, hermanos, la humanidad estaba en pecado. El pecado y la muerte estaban reinando en el hombre. El diablo estaba reinando en el hombre. Dios no podía ocupar al hombre como su casa. Y aquí veo la paciencia de Dios. Dios se conformó y dijo: aunque sea algo externo, aunque sea afuera de ustedes, hágame un santuario, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Mi deseo es habitar dentro de ustedes, pero no puedo por el pecado. Aunque sea afuera, en medio, quiero estar. Aleluya. No dejes que Dios esté fuera de ti. Hoy tienes el poderoso privilegio de tener a Dios dentro de ti. En el tiempo de Moisés no se podía. Dios se conformó y dijo: quiero habitar en medio de ellos, quiero estar cerca de ellos. Oh, mi hermano, aquí veo otro aspecto de Dios: su amor, su ternura, su deseo, su pasión de estar con el hombre. Aunque sea en medio, quiero estar cerquita de ustedes. Así que este santuario en el desierto también era figura de la casa de Dios. Ahí, increíblemente, hermanos, habitaba la presencia de Dios. Ahí, en el desierto, en una pequeña casa que tenía 3 compartimientos: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí en el arca del pacto, ahí se manifestaba Dios. Su amor por habitar con el hombre lo llevó a vivir dentro de una casa de campaña. Cosas profundas de Dios. Y en ese santuario en el desierto se manifestaba gloriosamente en el lugar santísimo. Y desde ahí audiblemente le hablaba a Moisés. Número 789, por favor. Este mensaje es profundo, téngame paciencia, por favor.
Y cuando entraba Moisés, 7:89 de Números, ya está. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, ¿qué pasaba? ¿Qué escuchaba Moisés? Dentro de esa casa temporal, que tenía techo de cortinas, tablas de acacia, forradas de oro, todo eso ya se lo enseñé espiritualmente lo que significa. De esa casa en el desierto, dice, oía la voz, era la voz de Dios, que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahí estaba Dios. Qué ironía. Y esto me da mucha tristeza. Qué ironía que aquellos escuchaban la voz de Dios afuera. Hoy, que se supone que Dios debe estar adentro, no escuchamos. No hemos llegado a esa dimensión de oírlo internamente. Ellos tenían que salir afuera, caminar, a ir al santuario para oír la voz de Dios. Tú tienes la presencia de Dios a tu alcance para escucharlo. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú andes, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ahí, si Dios está en ti por medio del Espíritu Santo, tienes el privilegio de oírlo internamente. Si Moisés lo escuchaba afuera, ¿por qué no escucharlo nosotros ahora adentro? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque puede ser que como casa no estamos limpios. Puede ser que hayamos rompido la comunión con Él. Puede ser que exista algo pecaminoso que esté estorbando, que esté impidiendo la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces el santuario en el desierto fue una expresión mediana. Escuchen los términos. El huerto fue una expresión chica, pequeña de la casa de Dios. El santuario en el desierto fue una expresión mediana de la revelación de la casa de Dios. Este tabernáculo terrenal, material, es figura de la casa de Dios, la habitación de Dios. Tercer aspecto, en el establecimiento del reino, ya en el tiempo de David y Salomón, Dios quiso seguir habitando con la nación de Israel. Y el gran templo de Salomón, yo estaba estudiando anoche y me quebrantó, hermanos, leer la historia, la dedicación, el diseño del templo de Salomón, porque yo lo estaba entendiendo espiritualmente, hermanos. Las maderas forradas de oro, el piso de madera tapizado de oro, todo de madera y forrado con oro. Ahí está la humanidad en redención. En la madera representa la humanidad, el oro representa la naturaleza divina de Dios, cubriendo, perfeccionando nuestra humanidad redimida. Y el templo de Salomón es figura de la casa de Dios, de la realidad de la casa de Dios. Es glorioso, muy glorioso. Y a Dios le agradó esa casa que Salomón hizo. En la consagración del templo de Salomón como casa de Dios sucedió algo impresionante. El día que se terminó la obra, y que dice que Salomón se postró en el altar de bronce y levantó las manos y empezó a orar, a orar, a orar. Y terminando la oración, hermanos, hubo una gloriosa manifestación de la casa de Dios. Vamos a mirar segundo de Crónicas 7:1. Mire qué glorioso. Cuando Salomón acabó de orar, aleluya,
Mire la respuesta de Dios. Descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y esta palabra quebrantó mi espíritu. Y la gloria de Yahvé llenó la casa. Y yo le decía al Espíritu Santo con lágrimas: si una casa material hecha por manos de hombres, un edificio terrenal muy bonito y esplendoroso, con adornos, lujos y detalles, fabricadas por carpinteros, arquitectos, los que trabajaban con plata, los que trabajaban con el oro, los que pintaban, los edificadores, albañiles, una casa hecha por manos humanas. La llenaste de tu gloria, le pusiste tu gloria. Y esa casa, ese templo en Jerusalén no era la realidad, era una figura material de lo que ahora somos en el nuevo pacto. Si esa casa material la llenaste de gloria, yo le decía: yo que soy tu casa, yo que soy tu habitación, yo que soy la verdadera casa espiritual, yo que soy ahora la realidad de tu casa, yo quiero esa gloria. Yo quiero tener esa gloria. Porque si le pusiste gloria a una casa que fue quemada, que la quemó Nabucodonosor, que la profanaron los caldeos cuando conquistaron Jerusalén y se llevaron a Daniel, Sadrach y Abednego y a todos los príncipes de Israel y los metieron cautivos 70 años, esa casa le prendieron fuego, la quemaron, la redujeron a cenizas, y aún así le pusiste gloria. ¿Cómo no tener tu gloria? ¿Cómo no anhelar tu gloria? Si tú me hiciste, no me hizo ningún hombre, tus manos me hicieron, tu espíritu me formó en el vientre de mi madre. ¿Cómo no tener tu gloria? ¿Cómo no desear tu gloria? Yo no sé si a usted no le impacta esto, entender esto, mi hermano. Su gloria. Dice que la gloria de Yahvé llenó la casa, el templo de Salomón. Versículo 2. Y dice que no podían entrar los sacerdotes. Y a mí lo que me sorprende es esto: en la casa de Yahvé. Y era un edificio material, porque la gloria de Yahvé había llenado. Dios descendió para ocupar su casa. El templo edificado por Salomón fue hecho en gloria, honra y hermosura. Y este templo es figura del agrandamiento de la casa de Dios. Ahora voy a hacer un repaso de un huerto a un santuario en el desierto, ahora a un templo. La casa de Dios se fue agrandando, agrandando. Y hermano, y la casa de Dios va creciendo. La habitación de Dios va creciendo. Apareció en la revelación de Génesis como un huerto pequeño. En el desierto creció a un santuario. En el templo de Salomón ya no era ni un huerto, ya no tenía la apariencia de huerto, ya no tenía la apariencia de un santuario en el desierto. En el tiempo de Salomón era un templo grande. Eso es el enchanzamiento, el engrandamiento de la casa de Dios. Y Dios le agradó, hermanos, lo que Salomón estaba haciendo, porque era una expresión de lo que él se propuso hacer desde la eternidad. Salomón reveló el deseo supremo del corazón de Dios de edificar eternamente su casa espiritual. Salomón es un tipo de Cristo, edificando la iglesia como su habitación, como su casa, como su templo. Vamos a pasar al versículo 16, ese mismo capítulo. Dios se sintió complacido con el templo que hicieron los hombres en el tiempo de Salomón. Se sintió complacido y dijo: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre.
para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Qué representó el templo de Salomón? ¿Qué representaba? El templo de Salomón fue una grande, ya no era mediana, ya no era chica, no era mediana. Ahora el templo de Salomón era una expresión grande de la revelación de la casa de Dios. Y hasta aquí, con el templo de Salomón, se acaban las figuras de las casas de Dios. Se acaba la imagen terrenal, material. Escucha esto porque es importante en el discernimiento del espíritu. A partir del templo de Salomón, el templo de Herodes, después que estaba en el tiempo del Señor Jesucristo, fue el último templo judío, y se acaba la figura, la maqueta, la imagen, la simbología, la tipología, y viene la revelación de la realidad de la casa de Dios. Ahora la casa de Dios no es algo, ahora la casa de Dios es alguien. Y el que trajo esa revelación de que la casa de Dios no es material, es espiritual, de que la casa de Dios no es algo, es alguien, fue el mismo Señor Jesucristo. Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitó viene de la palabra griega eskenos. Y eskenos, escuche, literalmente significa extendió su tabernáculo, plantó su tabernáculo. Eso es lo que está diciendo esa frase. El Hijo de Dios, el que habitaba en la eternidad como verbo, San Juan 1:1, llegó el tiempo y se encarnó y se plantó en la tierra en forma de hombre, y esa humanidad ahora era la casa de Dios en la tierra. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, se hizo casa viviente de Dios en la tierra. El cuerpo, la humanidad de Jesús era portadora de la gloria y de la presencia de Dios. Ahí en él, hermanos, estaba Dios metido, estaba Dios puesto, implantado en esa naturaleza humana, pero divina a la vez. Por eso cuando llegaba caminando, los demonios gritaban y le decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? No soportaban su divinidad, no soportaban la presencia, no soportaban el ser confrontados, el estar de frente ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cristo como hombre ahora era la casa de Dios, la habitación viviente, un templo andante, viviente. Aleluya. Desde ese momento la casa de Dios deja de ser algo y se convierte en alguien. Ahora el Señor Jesucristo era la habitación de Dios en la tierra. Él era el templo de Dios, un templo viviente, un santuario viviente, un santuario andante. Nuestro Señor Jesucristo fue una expresión de la corporización de la casa de Dios en la tierra. Escucha y aprende: a partir de Cristo se acaba lo material de la casa de Dios y pasa a lo espiritual. La humanidad de Cristo fue la expresión de la encarnación de la casa de Dios en la tierra. Cristo es la realidad del huerto del Edén. Él es el árbol de vida. Cristo es la realidad del santuario en el desierto. Cristo es la realidad del santuario de Salomón. Ahí se materializan la figura del huerto, la figura del santuario en el desierto y la figura del templo de Salomón. El Señor Jesucristo vino a revelarnos el deseo supremo de Dios de habitar en el hombre, no fuera del hombre, sino internamente en su ser. Él personalmente habló de la realidad del templo de Dios en la tierra.
Y en este sentido vamos a leer San Juan 2:19. ¿De quién estaba hablando el Señor Jesucristo cuando dijo estas palabras? San Juan 2:19. ¿De quién estaba? ¿A quién le llamó templo? Respondió Jesús y les dijo: destruid. Escuche la palabra. No dijo ese, refiriéndose al templo judío, sino que se refirió: destruid. Es como que si él dijera: destruid ese templo. Él mismo se llamó templo. Él mismo se atribuyó ser un templo, una casa, una habitación. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La mente carnal, la mente humana dijo: mira, está diciendo que en tantos años, versículo 20, en 46 años edificaron el templo de Herodes, y este dice que en 3 días lo derriba y en 3 días lo levanta. Está loco. Pero no se estaba refiriendo al templo de Herodes. Versículo 20 dice: dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Oiga, si en 46 años edificaron un nuevo templo, no se me ande desesperando, por favor. No se me ande desesperando, porque eso es carnalidad de usted. Porque lo único que puede hacer es meterme presión y enfermarme más. Cierro paréntesis. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Él era el templo de Dios en la tierra. Mas él, 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él era el templo de Dios en la tierra, la habitación de Dios en la tierra. Ahora Dios ya no estaba en medio, ya no estaba fuera, estaba dentro de un hombre llamado Jesucristo. Estaba dentro de un ser humano de carne, hueso y espiritual, conteniendo la gloria y la presencia de Dios. Por eso los demonios temblaban, rechinaban, gritaban y eran atormentados, porque donde iba Jesús, ahí estaba Dios. Donde entraba Jesús, ahí estaba la presencia de Dios. Él contenía en su cuerpo a Dios. ¿Puede el ser humano contener a Dios? Sí. ¿Puede el ser humano llenarse de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué andan más llenos del diablo? ¿Por qué anda más lleno de pecado? ¿Por qué anda más lleno de mentira? ¿Por qué anda más lleno de lujuria, de lascivia, de pornografía, de inmundicia, de suciedad, de abominación? ¿Por qué nos llenamos de eso? Si fuimos creados para contener a Dios, Cristo es el mayor ejemplo. Él, nacido de mujer, carne y hueso, pero también concebido por el Espíritu Santo, y por esa obra del Espíritu, Él era un templo. Oye, nosotros también, carne y hueso, pero el Espíritu Santo nos hizo nacer como hijos de Dios, nueva criatura, engendrados por el Espíritu. Se le llama regeneración, se le llama nuevo nacimiento, con el propósito de que usted ahora sea el templo de Dios en la tierra, la casa de Dios en la tierra. Cristo en persona fue la realidad del templo de Dios en la tierra. En el antiguo pacto Dios habitó fuera, en el huerto, en el desierto, en el tabernáculo, en el templo de Salomón. Ahora viene la revelación de que Él quiere habitar dentro. Nosotros, por eso Cristo, antes de ir a la cruz, y entienda esto, y yo quiero que lo entienda de manera espiritual, no material, porque ese es otro error que tienen los creyentes hoy en día. Cuando el Señor Jesucristo dijo, antes de ir a la cruz, voy pues a preparar en la casa del Padre, muchas moradas hay. Él estaba diciendo, voy a ir a la cruz para que yo muera y el Espíritu Santo pueda venir en ustedes y ustedes se conviertan en moradas de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Nada que ver, yo tengo mi casita como de Infonavit llena de oro. No, olvídate, eso es terrenal.
Eso es humano. El error más grande que tenemos los cristianos es que queremos colonizar el cielo como que si fuera un fraccionamiento de la tierra. Eso es algo espiritual. Ahora Dios quiere tomarnos como moradas, muchas moradas formando la casa del Padre, muchas moradas en las casas del Padre, cada uno de nosotros los creyentes, corporativamente, individualmente como moradas, corporativamente como la casa de Dios. Esa es la frase correcta. Aspecto número 5, el último. Ahora en el nuevo pacto, Dios sigue habitando en la tierra, porque es la meta suprema. Se lo propuso desde la eternidad, habitar en el hombre, vivir dentro del hombre, y ahora Dios sigue habitando en la tierra. No está en estos templos que le llamamos, no es esta la casa, porque si esta fuera la casa de Dios, ay, qué malos somos. Terminamos el culto, cerramos las puertas y dejamos a Dios encerrado aquí. Aleluya. Le estoy hablando este mensaje para que madure en la fe, para que crezca en el discernimiento. Ahora en el nuevo pacto Dios sigue habitando en la tierra, tiene su casa, no la ha terminado, la sigue edificando. Por eso Él dijo: yo edificaré mi casa. La está edificando. Lo que nosotros hacemos es figura de lo que espiritualmente Dios hace. Que mejoremos los templos, gloria a Dios, es figura espiritual de lo que Dios hace de nosotros. San Juan 14:23. Lo espiritual, lo profundo de este tema, lo más espiritual, ya entrando a una dimensión más espiritual, acerca de la realidad de la casa de Dios. Respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, en plural, porque Dios está hablando de se le llama la pluralidad de Dios. También se le conoce como la Trinidad de Dios, pero es la pluralidad de Dios. Y vendremos a Él, ¿quién? El Padre, el Hijo, y haremos morada con Él. Mire cuántas moradas hay entonces. Usted es la morada de Dios en la tierra. Usted es la habitación de Dios en la tierra. Por eso no profanes lo que ocupa la presencia de Dios en tu vida. No te contamines, no te perviertas. Haremos morada con Él. El creyente ahora en el nuevo pacto, ahora usted y yo somos la realidad espiritual del templo de Dios. Primera de Corintios 3:16. Quiero ir un poquito rápido, hermano, porque ya me sentí. Yo sé que algunos, como que el tiempo no ha pasado mucho, pero yo sé que algunos ya están cansados a lo mejor. Primero de Corintios 3:16, hablándole al creyente, hablándole a usted, a mí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si el Espíritu de Dios mora en mí, entonces yo soy la casa de Dios. Usted es la casa de Dios. Usted es una morada de Dios. Usted es la habitación de Dios. Juntos formamos corporativamente la casa de Dios. La iglesia ahora espiritualmente, escucha el término, es una mega. Ahora la iglesia es una mega expresión de la casa de Dios en la tierra. Ya no es el huerto una expresión pequeña. Ya no es el templo en el desierto. Ya no es el templo de Salomón. Ya no es la expresión de Cristo en su cuerpo. Ahora el cuerpo es espiritual. Ahora el cuerpo de Cristo es grande. Creció como casa. Dejó de ser un huerto. Dejó de ser un santuario en el desierto pequeño. Dejó de ser el templo de Salomón limitado. Dejó de ser el templo único de Jesús en su cuerpo. Ahora la casa está creciendo. Efesios 2:21. Para el tiempo del apóstol Pablo, mira hasta cómo había crecido la casa de Dios. Para el tiempo cuando le da la revelación el Espíritu Santo a Pablo de la iglesia,
¿Cuál fue la visión que el apóstol Pablo ya tenía de la iglesia como casa de Dios? Efesios 2:21, en quien todo, si para el tiempo de Pablo, que tiene más de 2000 años, él miró a la iglesia como un edificio, espiritualmente, ¿cómo será la iglesia ahora como casa de Dios? Que ya pasaron más de 2000 años, muchas generaciones de creyentes convertidos, muchos muertos en Cristo ya, con promesa de resurrección, y cada año se van añadiendo. ¿Qué dimensión tendrá la iglesia espiritualmente ahora como casa de Dios? En quien todo el edificio, hablando de la iglesia como casa de Dios, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Comenzó como huerto, siguió como el santuario en el desierto, creció a otra dimensión como el templo de Salomón, se materializó, se humanizó en el cuerpo del Señor Jesucristo, y después se extendió a cada uno de nosotros como la casa. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para terminar, para reafirmar que la casa de Dios no es esto, 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Rápidamente, si lo tienen en la pantalla, hágame seña para leerlo. Amén. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y para que no quede duda, la casa de Dios, que es la iglesia, entonces la iglesia tiene que ser algo viviente. Dígame usted, ¿las paredes tienen vida? La casa de Dios tiene que ser algo viviente. ¿Y qué es lo que tiene vida? Todo aquel que tenga a Cristo. Aleluya. Todo aquel que ha recibido a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Entonces es la iglesia como casa espiritual, y Cristo sobre la iglesia como casa está gobernando como el Hijo del Rey, el Hijo eterno. Hebreos 3:6. Amén, lo podemos leer. Amén. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, usted, yo sé que venimos de otras congregaciones, de otras doctrinas que nos metieron, la casa de Dios. Pero aquí estamos para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente y entender espiritualmente la palabra, la revelación de Dios que nos edifica. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Texto para terminar, Apocalipsis 21:2. Ya es el último. Y estoy omitiendo muchos aspectos de mis bosquejos, me estoy adelantando ya. Apocalipsis 21:2. ¿Cómo terminará la iglesia como casa de Dios? ¿Qué apariencia tendrá? ¿Qué dimensión tendrá la iglesia como casa de Dios en la eternidad? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Hablando de la nueva Jerusalén, el versículo 3 tenemos que entenderlo, que es parte del contexto del versículo 2, y se está refiriendo de la nueva Jerusalén. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí. ¿Qué es la nueva Jerusalén? Según el contexto, el tabernáculo de Dios.
Y estamos hablando de la realidad espiritual. No es algo. La Nueva Jerusalén no es algo. La Nueva Jerusalén es alguien. Es la iglesia en gloria. Es la iglesia terminada. Es la iglesia en plenitud. Es la iglesia edificada para siempre, para contener a Dios, conteniendo a las almas redimidas. Y hay una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con... Esos hombres no somos nosotros. Esos hombres serán los salvados del tiempo de la gran tribulación. Esos hombres que se refieren ahí, se refiere a las personas que serán salvadas en el milenio, después que se cierre el periodo de la iglesia, la consumación de la iglesia. Esos hombres no pertenecen a los redimidos del tiempo del periodo de la iglesia. Y esto se lo dejo para que lo medite, porque es algo más profundo. Tabernáculo de Dios. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y estaremos conteniendo a Dios para que Dios more con el resto de los salvados después de la dispensación de la gracia, las dispensaciones siguientes. Y Dios mismo estará con ellos. ¿Y dónde estará Dios? En el tabernáculo, que es la iglesia, su casa, su habitación. La Nueva Jerusalén es la iglesia en gloria y también el tabernáculo de Dios, la morada eterna de Dios y el centro de comunión entre Dios y las personas salvadas después del periodo de la iglesia. Póngase en pie, por favor.